Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva clase de lógica digital. En esta oportunidad vamos a ver la descripción de circuitos lógicos, ya habiendo comprendido todos los presaberes como los códigos numéricos, sistemas numéricos, señales analógicas digitales y todo lo relacionado con los presaberes. Ya vamos a hacer énfasis en lo más importante de este corte, que son los diseños, descripciones, operaciones con circuitos lógicos. Cuando nosotros estamos hablando de circuitos lógicos, solamente vamos a encontrar dos posibles condiciones, ya sea para la entrada y para la salida. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Van a ser verdadero o falso, o 1 y 0. Entonces, por eso nosotros cuando hablamos de circuitos lógicos asociamos el sistema numérico binario. El sistema binario, porque como solamente tiene dos dígitos que serían el 1 y el 0, se comporta de la mejor forma pues para utilizarlo con circuitos lógicos que solamente van a tener dos condiciones, verdadero y falso. Entonces, estas dos condiciones también se conocen como 0 lógico y 1 lógico. Y a su derecha, como nosotros vemos acá, también los podemos encontrar como el 0 lógico como falso, pulso bajo, apagado o la condición no. Y el 1 lógico, a contrario, pues sería todas las inversas de las anteriores, que sería verdadero, alto, encendido y sí. Estas son las dos condiciones que nosotros vamos a encontrar en los circuitos lógicos que vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el curso. En esta parte tenemos un dibujo de un circuito lógico. Nosotros podemos decir que aquí se comporta como una caja negra donde no sabemos qué hay en su interior. Lo único que sabemos es que este circuito tiene dos entradas, que son A y B, y tiene una salida, que en este caso es X. Entonces ya podemos identificar que las entradas de un circuito se nombran con letras mayúsculas y la salida pues también. Este circuito o esta caja negra nos dice que dependiendo de estas entradas, de estas dos entradas, va a haber una operación que no sabemos en este momento cuál va a ser, y su salida pues va a ser X. Entonces, a la parte derecha tenemos asociada una tabla que todos los circuitos lógicos tienen asociadas, que se llama tabla de verdad. ¿Qué nos describe esa tabla de verdad? Pues el funcionamiento de esta caja negra. Entonces tiene las mismas dos entradas, A y B, y la misma salida, X. A y B y X. Bueno, entonces donde A y B van a ser la entrada y X va a ser la salida. Esta tabla de verdad, como dice acá en el enunciado, es una herramienta que nos ayuda a describir la forma del funcionamiento de un circuito lógico. Y depende de los niveles que se encuentren a la entrada del circuito. Dependiendo de los valores que nosotros coloquemos en A y en B, vamos a tener una respuesta en X. Por ejemplo, este circuito que tenemos acá, que dijimos que era una caja negra, decimos que cuando las dos entradas son 0, la salida va a ser 1. Cuando la entrada A es 0 y la B es 1, la salida va a ser 0. Cuando la entrada A y B, bueno, A es 1 y B es 0, la salida va a ser 1, y cuando las dos entradas estén en 1, la salida va a ser 0. Esa es digamos, la tabla que nos describe cómo se va a comportar este circuito. Entonces es muy importante que siempre asociemos el circuito con la tabla verdad. Los circuitos lógicos, por lo general, nosotros siempre los manejamos con estos valores, que son el 0 lógico y el 1 lógico, los que estamos viendo en la tabla. ¿Qué representan este 0 lógico y 1 lógico adicional a lo que ya mencionamos? También representa unos niveles de voltaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de 0 lógico, es un voltaje, podemos asociarlo a un voltaje entre 0 voltios y 0.8 o 1 voltio. Y cuando hablamos de 1 lógico, podemos hablar de rangos de 2 voltios a 5 voltios o solo 5 voltios,
dependiendo de los circuitos que nosotros vamos a utilizar, también nosotros podemos asignar estos voltajes, o si van a usar circuitos integrados, que es el caso de los laboratorios que vamos a realizar, pues sí tenemos que leer las hojas de datos para ver cuál es el rango del 0 lógico y del 1 lógico. Cuando nosotros utilizamos circuitos lógicos, tenemos el diseño del circuito, que es por como tal el dibujo, la tabla, ¿verdad?, que nos describe el circuito, pero también podemos sacar ecuaciones que nos describen ese circuito. Esas ecuaciones principalmente se comportan o se operan con lógica booleana. Con lógica booleana, que nos habla de estas constantes. Más adelante vamos a ver estas ecuaciones, vamos a ver las operaciones que podemos realizar entre ellas con lógica booleana. La lógica booleana pues también se asocia al álgebra booleana, es equivalente, y es un concepto que nosotros vamos a utilizar cuando estemos desarrollando circuitos lógicos, que es la forma y nos ayuda a expresar la relación que existe entre las entradas y la salida del circuito, o sea, nos ayuda a describir una ecuación de nuestro circuito. Una ecuación que nos relaciona tanto entradas como las salidas de nuestro circuito. Recuerden que ese circuito puede tener una o bastantes entradas. Es muy importante que tengamos claras las primeras operaciones lógicas, las más importantes, que son las que vamos a ver a continuación, las operaciones lógicas OR, AND y NOT. Esas son las principales. Entonces, la operación lógica OR, la que estamos viendo ahí, se comporta como una suma. Ahí estamos mirando A más B. Entonces es equivalente a tener una suma. ¿Qué nos va a sumar? ¿Qué nos va a sumar esa operación lógica OR? Pues en este caso las entradas A y B. Nos va a sumar las entradas A y B. Entonces, ¿cómo sería la respuesta X? X sería igual a más B, como tenemos aquí en la ecuación. A más B. Esta forma, este diagrama que ustedes están viendo aquí, se conoce como la compuerta OR. ¿Qué quiere decir? Es un circuito físicamente que nosotros vamos a ir a comprar o vamos a adquirir o vamos a utilizar para representar una suma O entre las entradas A y B, o dependiendo del tipo de entradas que tenga nuestra compuerta. Entonces asociamos la operación OR con la compuerta OR, y son las compuertas lógicas que nosotros vamos a utilizar pues para el diseño de circuitos lógicos. Si nosotros decimos que esta es una operación de suma, una compuerta OR, vamos a tener también la tabla, ¿verdad? Esa compuerta va a tener la tabla, ¿verdad?, que nos va a describir el funcionamiento del circuito dependiendo de los dos niveles de tensión que le coloquemos en la entrada. Entonces, acá están todas las posibles combinaciones. Si tenemos que la entrada es 0, la entrada A es 0 y la entrada B es 0, pues vamos a tener que X es igual a 0. Cuando nosotros hacemos suma 0 más 0, vamos a tener 0. Cuando la entrada es 0 y la entrada A y la entrada B es 1, pues tenemos 0 más 1 es igual a 1. Entonces por eso tenemos acá un 1. Cuando tenemos que la entrada A es 1 y la entrada B es 0, pues tenemos que 1 más 0 es 1. Y por eso tenemos acá 1. Acá en el último caso, cuando A y B son 1, tenemos que 1 más 1, ustedes pueden decir pues 2, en el álgebra convencional sería 2, pero recuerden que yo les estaba diciendo que nosotros vamos a utilizar el álgebra booleana cuando hablemos de circuitos lógicos. ¿Cuál es la principal característica de esta álgebra booleana? Que solamente maneja valores de 1 y 0. Entonces es directamente relacionada con el sistema numérico binario, porque solamente va a manejar valores entre 1 y 0. Recuerden que nosotros podemos asociar este 1 y 0 con positivo, positivo, verdadero, verdadero, alto, alto o bajo, bajo, dependiendo de los unos o ceros. En este caso nosotros podemos decir que la entrada A es verdadera, la entrada B es verdadera, entonces la salida X es verdadera.
Entonces por eso ustedes ven aquí un 1. Por eso que es importante pues conocer que cuando hablamos de álgebra booleana tenemos 1 más 1 es 1. El máximo valor que podemos tener es 1. No vamos a tener 2, ni 3, ni nada de eso, solamente 1 o 0. Esa es la operación OR. Vamos a continuar con la operación AND. La operación AND también la podemos asociar con la operación multiplicación. ¿Qué nos va a hacer? Pues como su nombre lo indica, va a tener asociada una compuerta AND, es el circuito que nosotros vamos a utilizar para poder hacer esta operación, y nos va a multiplicar las entradas, en este caso A y B. Las entradas A y B nos las va a multiplicar y pues esa va a ser la salida X. Entonces X va a ser igual a A por B. O así como está en la ecuación, AB. Analicemos su tabla de verdad. Cuando tenemos que la entrada es 0 por 0, pues la salida va a ser 0. Cuando la entrada es 0 por 1, la salida va a ser 0. Cuando la entrada es 1 por 0, va a ser 0. Y en el último caso, 1 por 1, pues sí va a ser 1. Alto por alto va a ser alto. Entonces, si se están dando cuenta, estas tablas de verdad, pues nos describen el comportamiento de este circuito. Otra operación que tenemos que tener en cuenta es la operación NOT, o también conocida como operación inversor. Esta operación lo que nos dice que va a hacer es a negar la entrada. En este caso, a diferencia de las anteriores, nosotros solo vamos a tener una entrada. Esta compuerta lógica solo tiene una entrada. En este caso, pues la llamamos A. Y la salida pues va a ser X. ¿Qué característica va a tener la salida? Que va a ser la entrada negada. Cuando se les diga negada, es esta línea superior. Entonces, el valor normal es A, la entrada, y la salida es el inverso de A, que es negar esta entrada. Entonces, es A con la línea encima. Siempre que ustedes vean este círculo en una compuerta o en un circuito, estamos hablando de negación. También está relacionada con su tabla verdad, que es mucho más sencilla porque solo tiene una entrada. Entonces, cuando la entrada es 0, pues la salida va a ser la inversa, que es 1. Y cuando la entrada es 1, la salida va a ser la inversa, que es 0. Es muy sencilla esa tabla de verdad. Y es importante que tengan en cuenta que solo se le puede realizar a una sola variable. No es que vayamos a encontrar esta compuerta NOT con más entradas, no, solamente va a tener una entrada. Puede ser que esa entrada no sea solo un valor de, como en este caso, 1 o 0. Puede ser que sea una ecuación, o el conjunto, digamos, de un circuito, la salida de un circuito la podemos negar, pero solamente va a tener una entrada. Acá tenemos dos ejemplos que ustedes deben realizar: dibujar la tabla verdad y las ecuaciones de las siguientes compuertas lógicas. Si están analizando, digamos, si analizamos con los que ya vimos, estas compuertas, a diferencia de las anteriores, tienen tres entradas, A, B y C. Entonces, pues, la ecuación va a tener tres variables, A, B y C. En la primera tenemos la relacionada a la compuerta OR con tres entradas, y en la segunda la relacionada a la compuerta AND con tres entradas. ¿Qué hace? Su tabla de verdad y la ecuación, así como nosotros acabamos de realizar. Listo. Puertas lógicas, las que acabamos de ver, la OR, la AND y la NOT, tienen un circuito eléctrico relacionado, un circuito que se conoce como lógica de contactos, que también van a tener el mismo funcionamiento de las compuertas lógicas. Entonces lo podemos relacionar con unos switch. Recuerden que aquí también, cuando nosotros hablamos de 0 lógico y 1 lógico, también podemos hablar de 0 lógico, puede ser un circuito abierto, y 1 lógico, un circuito cerrado. También podemos hablar de esas dos aproximaciones. Entonces, acá en la lógica de contactores podemos también relacionar ahí esa información.
para nosotros poder obtener el comportamiento en un circuito que tenga similitudes con la compuerta OR. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener dos entradas, que en este caso pues van a ser dos contactores o dos interruptores que van a ser A y B. Los colocamos en paralelo porque recuerden que es una operación OR que nos dice que si alguna de las dos entradas está en alto, la salida va a estar en alto. Entonces, que si por ejemplo acá en la segunda condición B está en 1, la salida es 1. A está en 1, la salida es 1. Si los dos están en 1, pues la salida va a ser 1. ¿Qué quiere decir 1? Pues que este bombillo se va a encender. Entonces está pasando el voltaje. Si cualquiera de estos dos contactos se cierra, o sea, está en condición de 1 lógico, la salida va a ser 1. Pero si los dos están abiertos, pues la salida va a ser 0. La diferencia de este con el circuito relacionado a la compuerta AND es que en este caso, si ustedes miran la tabla de verdad, las condiciones cambian. Acá lo único que nos dice es que siempre va a ser 0, el bombillo siempre va a estar apagado, a diferencia de la situación donde las dos A y B sean 1. Cuando las dos A y B están en 1, pues ahí sí va a estar encendido. Entonces por eso se utiliza este circuito con dos interruptores en serie, donde si alguno de los dos se activa de forma independiente, el bombillo va a estar apagado. Pero si las dos están en 1, si las dos se cierran, el bombillo va a estar encendido. Entonces es el circuito que equivale a la compuerta AND. ¿Y cómo sería el circuito que equivale a la compuerta NOT? Ahí está, pero vamos a hacer un análisis. Lo que nos dice la tabla, verdad, es que la salida va a ser inversa a la entrada. O sea, si la entrada es 0, va a estar encendido el bombillo. Si la entrada es 1, va a estar apagado ese bombillo. Entonces, ¿cuál es la forma de representarlo? Es muy sencillo. Vamos a tener un circuito con un voltaje y un interruptor en paralelo que me indica que cuando está en 0, quiere decir que está abierto, como lo tenemos ahí, el voltaje va a ir directamente hacia la lámpara. Lógicamente tenemos que hacer aquí una resistencia pues que nos proteja el circuito, entonces tendríamos que hacer una resistencia, pero principalmente pues es así la lógica, ¿no? Por decirlo así. Y el bombillo acá va a encender la lámpara o el LED o el instrumento que estemos ahí poniendo de indicación. Pero ¿qué pasa cuando está apagado? Cuando la condición A, la entrada A, esté apagada, pues el voltaje va a ser va a tener esa dirección y nuestra lámpara va a estar apagada. Entonces se comporta de la misma forma que la operación lógica NOT. Es como una alternativa para que ustedes entiendan de mejor forma estos circuitos lógicos. Y listo, ya teniendo claro esta información de las tres compuertas lógicas, de que los circuitos lógicos utilizan álgebra booleana, que es operaciones con unos y ceros, con niveles altos y bajos, pues ya podemos hablar sobre descripción de circuitos lógicos de forma algebraica. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a determinar la ecuación de nuestro circuito lógico. Cualquier circuito lógico, sin importar que sea muy fácil o muy complicado de diseñar, se puede describir utilizando las tres operaciones que acabamos de ver. Esas son las tres operaciones fundamentales y todos los circuitos se pueden describir con esas tres operaciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo. ¿Qué es lo ideal? Pues nosotros ya tenemos acá nuestro circuito, podemos sacar la ecuación lógica y también podemos sacar la tabla de verdad, pero para sacar la tabla de verdad pues es más sencillo tener primero la ecuación lógica. Entonces, si ustedes visualizan la imagen, lo primero que tenemos es una compuerta AND, que lo que hace es multiplicar. Y lo segundo que tenemos es una compuerta OR, que lo que hace es sumar. Entonces, la compuerta AND nos va a multiplicar A por B, que es lo mismo que tenemos acá. Esa va a ser la salida X de esa compuerta. Por ejemplo, esa también a su vez de ser la salida de esa compuerta va a ser la entrada de esta compuerta. Entonces la entrada va a ser pues A por B,
lo pueden colocar así o lo pueden poner así para que sea más fácil, A por B. Y nos va a sumar la C. Nos va a sumar la C. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de ese circuito? Pues sería A por B más C. Sería la salida de la compuerta OR. Entonces, nuevamente, lo que estamos haciendo es multiplicando las entradas A y B con la compuerta AND. Entonces, por eso acá la salida es A por B. La pueden colocar así con el punto o así directamente. Y después con esa A y B le sumamos la C. Con la compuerta OR le sumamos la C y por eso esta va a ser la salida X. Es muy sencillo realmente. Ustedes tienen el circuito y van a hacer, a determinar la ecuación. Entonces acá tenemos otro ejemplo. Vamos a hacerlo también para que ustedes les quede más claro. Si miramos ya un poquito más complejito, ya tenemos más compuertas, pero son las mismas. Primero tenemos acá una compuerta NOT, una compuerta AND que multiplica, una compuerta OR que suma y acá otra compuerta NOT que ya sabemos que es el inverso. Entonces vamos a hacer a calcular la ecuación X para este circuito. Las entradas son A, B, C y D. Es importante que siempre tengamos claro las entradas que tenemos en nuestro circuito. Entonces, lo primero que vemos es que la entrada A se está negando con la compuerta NOT. Entonces, una forma para que ustedes puedan sacar esas ecuaciones de forma fácil es ir anotando sobre el circuito las operaciones que vamos realizando. Entonces, lo primero que hacemos es tener una A negada. Obtenemos una A negada. Después, esta AND me va a multiplicar esta A negada por B por C, que son las mismas entradas acá, por B y por C. Entonces la salida va a ser A negado por B y por C. La negación solamente es con la A. Esto es totalmente diferente. Voy a escribirlo con rojo para que no lo vayan a hacer. Totalmente diferente a tener A, B, C negado. Es totalmente diferente. Entonces no vayan a hacer, esto está completamente mal. No vayan a hacer esta, digamos, de negar todo la ecuación, porque en este caso solamente se está negando la A. Solamente se está negando la A. Entonces, ojo con eso. Listo. Ya tenemos la respuesta que va a ser a su vez la entrada acá de la compuerta AND, que me faltó colocar el nombre. Y entonces continuamos haciendo nuestro ejercicio. La entrada de esta compuerta pues va a ser lo mismo que teníamos ahorita. A negado por B por C. Acá en la parte de abajo, vamos a hacer la parte de abajo. Esta entrada de la OR va a ser la A, sin negar, porque está antes de la negación. Entonces acá va a ser, bajamos esa A. Y aquí, pues, D. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra salida? Va a ser A más D. Va a ser la salida de esta compuerta OR. Si miran, ahora esa va a ser la entrada de la negación. Quiere decir que la negación, esta negación que tenemos acá, nos va a negar a todo el término. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría A más D, todo negado. En este caso sí, la negación va hacia todo el término, no como en el caso de arriba que solo era para la A, sino aquí va a ser todo negado. Todo lo que pase por ahí es negado. Aquí en este caso solo pasó la A. Y aquí tenemos una AND que nos va a multiplicar. ¿Y qué nos va a multiplicar? Pues el término de arriba. Voy a sombrearles acá. Nos va a multiplicar el término de arriba con el término de abajo. O sea, la entrada A con la entrada B, podemos decir. O la entrada de arriba con la entrada de abajo. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar X? Nos va a quedar que X es igual a A negado B y C por, paréntesis,
A más B todo negado. Esa es la forma de escribir la ecuación. A negado BC por A negado más D. Y simple, esa es la ecuación que nos describe este circuito. Es muy sencillo. Ustedes van a realizar este ejercicio en el blog de notas y este también en el blog de notas. Bueno, vamos a hacer la ecuación de este para que ustedes hagan la tabla de verdad. ¿Cómo sería la ecuación de este circuito? Entonces recuerden que acá tienen que calcular la X de este ejercicio. Y aquí vamos a sacar la ecuación acá y ustedes realizan la tabla de verdad. Entonces, esto es lo mismo que los circuitos de arriba, no porque les colocan las entradas acá arriba sea diferente, es exactamente lo mismo. Estas van a ser las entradas C, B, A. Y tenemos estas compuertas NOT, acá unas compuertas AND y aquí una compuerta OR. ¿Qué va a hacer esa compuerta NOT? Nos va a negar pues la A en esta compuerta, la B en esta y la C en esta. Ustedes tienen que seguir las líneas pues, para ver hacia dónde va. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá la primera AND? Nos queda A negada, porque la A acá está negada. Este es la B, y aquí este nodo es la C, la entrada C. Y la salida va a ser A negado por B por C. Y así lo mismo en las otras. En este caso nos llega la A directamente, o sea, sin negar. La B es la que pasa por la negada, B negada, va a llegar acá. Y la C va a ser directamente desde la entrada, sin negar. Y la salida va a ser A, B negado, C. Y aquí en la tercera compuerta AND tenemos la A viene directa. Viene directa desde este punto que es exactamente el mismo de la A. La B, vamos a ver de dónde viene. Viene directa, sin negar. Entonces viene la B directa. Y la C sí es la que pasa por la negada. Entonces C se niega y llega a la compuerta. Entonces es C negado. Y la respuesta va a ser A por B por C negado. ¿Qué hacemos con estos tres términos que tenemos ahí? Muy sencillo, aquí los vamos a sumar. Entonces la ecuación X nos quedaría igual a el primero más el segundo más el tercero. Entonces tenemos que A negado, BC más A por B negado por C más AB C negado. Esa es la ecuación de este circuito. Entonces ustedes ya saben cómo del circuito sacar la ecuación. Una pregunta sería, ¿nosotros podemos sacar la tabla de verdad de ese circuito? Claro, ya tenemos la ecuación. Entonces con esta ecuación podemos sacar la tabla de verdad. ¿Cómo lo hacemos? Pues como hacíamos acá. Tenemos la ecuación, colocamos las combinaciones de la entrada y hacemos la operación y nos va a dar la salida. Entonces, ¿qué tienen que hacer en este ejercicio? Voy a hacerlo acá más acácito para que ustedes miren qué es lo que tienen que hacer. Van a colocar las entradas, que ya sabemos que son A, B y C, lo pueden poner en orden A, B y C o lo pueden poner en orden C, B, A, así como sale en el circuito. Vamos a decir que nosotros todos vamos a usar el mismo orden. C, B, A. Siendo A el bit menos significativo. Ojo con eso, ¿no? El bit menos significativo. Y van a tener una salida X. Que la salida X, pues ya sabemos que es la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que colocar todas las diferentes posiciones que pueden aparecer en la entrada. Pues, ¿cuáles son esas diferentes posiciones? Como nosotros ya vimos los sistemas binarios, pues lo que tienen que hacer es hacer una tabla, un conteo binario de 3 bits. ¿Por qué 3 bits? Porque son los bits de la entrada. Entonces 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1.
Esas son todas las diferentes combinaciones que podemos encontrar en este circuito, pues porque tenemos 3 entradas. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que reemplazar cada uno de esos valores en la ecuación. Entonces, la primera condición, cuando A es 0, B es 0 y C es 0. ¿Qué hacen? Agarran acá la ecuación y reemplazan. Entonces, ¿cuánto vale A? 0, pero está negado. Entonces ya sabemos que si 0 negado vale 1 por 0 que vale B por 0 que vale C, más 0 que vale, mentiras, sí, 0 que vale A por B negado es 1 porque pues vale 0, B es 0 pero negado es 1, por C que vale 0, esos son ceros, más A que vale 0, B vale 0 y C vale 0 pero negado va a valer 1. Estos son multiplicaciones. Entonces 0, 1 por 0 por 0, pues esto da 0, más 0, más 0, y pues nos va a dar 0. Y entonces acá ya podemos colocar el valor x. En este caso, x va a valer pues 0. Y así tienen que hacer con todos los siguientes. Entonces pueden borrar acá, vamos a borrar. Y vamos a hacer la segunda condición que nos dice que C vale 0, B vale 0, pero A vale 1. Ojo con esto, A vale 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues volvemos a hacer el mismo ejercicio. 1 negado, 0. Por 0, por 0. Más 1 por 1 por 0. Más A vale 1 por 0 por 1. De todas formas, acá nos da 0, pues porque 0 por 0 es 0, más 0 por 1, pues da 0, más 1 por 0 por 1, pues da 0, entonces acá sigue dando 0. Tienen que hacer toda esta tabla, ¿verdad? Y calcular todos los valores con las diferentes condiciones que existan. Es el segundo ejercicio que van a realizar. Ya saben que si tienen alguna pregunta, pues me pueden escribir. Es muy sencillo, muchachos. Entonces, del circuito nosotros podemos sacar la ecuación y a su vez sacar la tabla de verdad. Eso es lo más importante de los circuitos lógicos, que tengamos claro esas 3 condiciones. Pero también se puede de la ecuación sacar el circuito, dibujar el circuito. ¿Cómo se hace? Vamos a ver cómo se hace. Entonces, implementación de los circuitos a partir de la expresión, o sea, a partir de la expresión booleana, nosotros vamos a dibujar el circuito. Cuando la operación se define mediante expresiones booleanas o ecuaciones booleanas, podemos dibujar el circuito de manera directa. A partir de esta ecuación podemos dibujar el circuito. ¿Cómo se hace? Tenemos la siguiente ecuación. X es igual a A más B por B negado más C. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar? Las entradas. ¿Cuáles entradas tenemos nosotros en este circuito? Tenemos A, tenemos B y tenemos C. Recuerden que B es la misma B, sino que aquí pasa por una compuerta NOT. Entonces, estas son las 3 entradas. ¿Qué pueden hacer? Pues dibujar las entradas como los circuitos que tenemos arriba. A, B y C. Listo. Y de ahí pues empezamos a hacer digamos, el dibujo del circuito. Primero tenemos una compuerta. Vamos a necesitar una compuerta OR, que nos va a sumar A más B. Vamos a necesitar una compuerta negada. Una compuerta negada, una NOT, que nos niegue la B. Vamos a necesitar otra compuerta OR para sumar B negado más C. Y vamos a necesitar una compuerta AND que me multiplique estos dos términos. ¿Sí?
Teniendo claro lo que necesitamos, pues ya podemos hacer el dibujo. Entonces lo primero que hacemos es sumar A con B. ¿Cómo lo sumamos? Pues muy fácil, con una compuerta OR. Acá ya estamos sumando A más B. A más B. Después, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a negar esta B y sumarla con C. Entonces, bueno, acá voy a redibujar esto porque me parece que me quedó un poquito desordenado. Recuerden, siempre tenemos que dibujar acá los circuitos pues de una forma que se entienda, ¿no? No el ingeniero va a diseñar el circuito y después nadie lo va a entender. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que negar esta B. Entonces aquí ya tenemos la negación de la B y la vamos a sumar con C. Entonces acá la sumamos con C. Este es el dibujo de la compuerta OR. Traten de hacerlo siempre así, de esa forma, como un paréntesis y como una flecha, por decirlo así. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Después tenemos que multiplicar estas dos sumas. Entonces, ¿qué utilizamos? Pues una compuerta AND que me multiplique las dos sumas. Y ahí ya estaría nuestro circuito dibujado. ¿Cómo verificamos que nuestro circuito esté bien? Pues podemos hacer el proceso inverso, el que acabamos de hacer acá, que es obtener la ecuación X del circuito. Entonces, ¿cómo se obtiene? Pues vamos a hacerlo de la misma forma como estábamos haciendo en la anterior parte. Tenemos aquí A, B, entonces aquí queda A más B, esto es B negado, C, entonces acá tenemos B negado más C, y aquí vamos a multiplicar, paréntesis A más B, que multiplica AB más C. Y esa sería la forma de dibujar los circuitos, es muy sencillo, la verdad. Vamos a hacer este de forma rápida y ustedes hacen el tercero, pues en el blog de notas de dos personas. Este es muy sencillo, la verdad. ¿Cuántas entradas tenemos? A, C, bueno, A, B, C. Esas son las tres entradas que tenemos. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar 3 AND que nos multipliquen pues A por C, B por C negado, A por B por C. Vamos a necesitar una OR que nos haga la suma final, que nos sume los tres términos, y vamos a necesitar pues dos negadas que nos nieguen la C. Bueno, solamente vamos a negar la C, entonces solamente vamos a necesitar una negada. Una negada. ¿Cómo nos quedaría el circuito? Recuerden que ustedes lo pueden dibujar también de forma diferente, pueden colocar las entradas arriba o en diferente orden, pero pues lo ideal es que se entienda, ¿no? A, B y C. ¿Qué tenemos que hacer primero? Multiplicando. Acá tenemos A por C y aquí tenemos B por C negado. ¿Listo? Vamos acá. Vamos a multiplicar ahora las tres que nos quedan. Vamos a hacerlo acá. Vamos a multiplicar. Aquí ya tenemos C negado. Ahora tenemos que traer a B y a A. A y a B. Y aquí nos va a quedar A por B por C negado. Miren que la C la estoy tomando es de la negación. Se la tengo que tomar después de acá. Ahora sí. La estoy tomando de la negación. C negado. Y ahora sí tengo que sumar esos tres términos. La compuerta y nos va a dar X. Aquí se van a sumar los tres términos. Las compuertas solamente pueden tener máximo 3 entradas. No es que ustedes acá van a sumar 5 por medio de una OR. No se puede. Si necesitan sumar otra entrada, pues tienen que hacerlo, adicionar otra OR
que tenga dos entradas. Entonces, ojo con eso. Y es muy sencillo, esa es la forma de dibujar los circuitos de la ecuación. Entonces ustedes deben dibujar este en el bloc de notas. Otro tipo de compuertas que también son, digamos, que ustedes las pueden encontrar de forma comercial, las pueden comprar, son unas compuertas que se conocen como NOR y NAND. ¿Qué es lo que hace esta compuerta? Lo que nos ayudan es para reducir los circuitos, o sea, para no tener que implementar tantas compuertas. La compuerta NOR lo que hace es juntar una compuerta OR más una compuerta NOT. O sea, ¿qué va a hacer esto? Que la suma que hagamos nos la va a negar sin necesidad de usar otra compuerta externa. Y pues la NAND es exactamente lo mismo, una negada, pero con una AND que es de multiplicación. Esta es la compuerta NOT. Y la ecuación pues sería A más B todo negado. Lo que nos hace es sumar las entradas A y B, o sea, lo que hace la compuerta OR, A más B, y con este circulito que yo les decía en la parte superior, cuando ustedes encuentren eso es negación, pues nos va a negar toda la operación, nos va a negar las dos entradas, ¿sí? O sea, con esta compuerta NOR ustedes van a utilizar solo este circuito, pero si no, tendrían que utilizar, si no existiera, una compuerta OR y una compuerta NOT. Entonces, nos ayuda a reducir los circuitos. Y obviamente a economizar al momento de nosotros hacer la compra, porque no tenemos que comprar dos compuertas, sino una sola. Y acá tiene lógicamente asociada su tabla de verdad. ¿Qué es lo que hace? Pues tenemos la suma y no la va a negar. Tenemos la suma y no la va a negar. Entonces, cuando tenemos 0 más 0, 0, negado 1, 0 más 1, 1, negado 0, 1 más 0, 1, negado 0, 1 más 1, 1, negado 0. Esta es la compuerta, la tabla de verdad de la compuerta NOR. Ahora, ¿qué pasa con la compuerta NAND? Es exactamente lo mismo, pero tenemos una AND con una NOT combinada. Entonces, nuestra ecuación va a ser A por B, que es la AND, y la NOT nos niega todo el término. Es la reducción de utilizar acá una AND con una NOT. Nos reduce tamaño, nos simplifica el circuito y obviamente nos reduce costos. La tabla, ¿verdad? Pues es igual que la que vimos, pero con la compuerta AND y la negación. Entonces 0 por 0, 0, negado 1. 0 por 1, 0, negado 1. 1 por 0, 0, negado 1. Y 1 por 1, 1, negado 0. Es la tabla de verdad. Estas compuertas solamente nos ayudan a reducir las expresiones, pero si ustedes miran, lógicamente es combinaciones entre las que ya vimos, entre la OR y la NOT. Estas compuertas son comerciales, o sea, ustedes las pueden comprar directamente. NOR. No las deben construir, sino ya están diseñadas. Y listo, muchachos. Esto sería todo lo relacionado al tema de hoy. Recuerden los ejercicios que tienen que presentar en el blog de notas. Sería dibujar esta ecuación, el circuito de esta ecuación booleana, hacer la tabla de verdad de este circuito, pues ya tienen la ecuación, sacar la ecuación de este circuito y hacer la ecuación y la tabla de verdad de estas dos compuertas. Entonces ya saben, cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp y espero que todo haya quedado claro. Cualquier cosa me escriben y nos vemos en la próxima clase.